Iván se sienta en el trono del Kremlin y Rusia entera contiene la respiración. Tiene 30 años, la barba rojiza perfectamente peinada, los ojos grises de quien ha visto arder 2 veces su capital y ha decidido que la tercera vez será él quien encienda el fuego. Kazán ha caído, Astracán ha caído. Los embajadores de media Europa esperan su turno para inclinarse ante el primer zar de la historia, y la mujer que lo mantiene humano le sostiene la mano detrás del trono, donde nadie puede verlos. Pero la mano de Anastasia está fría. La fiebre le ha consumido la carne de los pómulos, y el mercurio que alguien mezcla en sus medicinas le está devorando los huesos con una paciencia que solo el veneno conoce. Cuando ella muera, algo se romperá dentro de Iván que ningún cronista sabrá nombrar. Y de esa fractura nacerá un ejército vestido de negro, montado en caballos negros, con cabezas de perro colgando de sus sillas de montar. Nacerá una masacre que teñirá de rojo las aguas del Voljov. De esa fractura nacerá un golpe de bastón que matará a su propio hijo y que un pintor ruso inmortalizará 3 siglos después en un lienzo que todavía hoy resulta insoportable de mirar. El Kremlin huele a incienso y a cera de abeja. Los cantos litúrgicos descienden desde las bóvedas doradas como una lluvia de sonido que adormece los sentidos. Las sombras de las velas danzan sobre los iconos de mirada severa, sobre las pieles de Marta que cubren los hombros de los cortesanos, sobre el rostro angular de un hombre que lleva la corona más pesada de Europa y que aún no sabe cuánto le costará sostenerla. Esta es la historia de Iván el Terrible, y empieza mucho antes de que se ganara ese nombre. Las paredes del Kremlin olían a cera derretida y a piedra húmeda. En los pasillos del Palacio de las Facetas, el eco de las pisadas de los sirvientes se multiplicaba contra los muros de ladrillo, como el latido de un corazón enfermo. Era el invierno de 1533, y el gran príncipe Vasili III de Moscovia agonizaba en su lecho, con la piel ennegrecida por un absceso que le devoraba la pierna y que los médicos habían intentado drenar con cataplasmas de harina y miel. El olor dulzón de la infección se mezclaba con el incienso que los sacerdotes quemaban sin descanso junto a su cabecera. En una habitación contigua, separado por una puerta de roble, un niño de 3 años jugaba con bloques de madera tallados en forma de caballos. No comprendía por qué su madre lloraba, ni por qué los hombres de barba larga entraban y salían con el rostro grave. Aquel niño se llamaba Iván. Cuando su padre exhaló el último aliento y los cantos funerarios llenaron los corredores, se convirtió en el gran príncipe de Moscovia, sin entender siquiera lo que significaba el título. Su madre, Elena Glinskaya, tomó la regencia con una determinación que sorprendió a los boyardos. Era lituana de origen, hermosa, con ojos que los cronistas describían como cortantes, y gobernó con una eficacia que sus enemigos jamás le perdonaron. Reformó la moneda, construyó fortalezas en la frontera con Lituania y mantuvo a raya los clanes que acechaban el trono de su hijo. Pero gobernar Moscovia era caminar sobre hielo fino encima de un río negro. En abril de 1538, Elena cenó como cada noche en sus aposentos del Kremlin. A la mañana siguiente, estaba muerta. Las crónicas hablaron de enfermedad repentina. Los análisis modernos de sus restos encontraron concentraciones de mercurio que no dejaban lugar a la interpretación. Iván tenía 8 años. Lo protegía en el mundo. Lo que siguió no fue una regencia, sino una carnicería administrativa disfrazada de gobierno. Los clanes Suisky y Belsky convirtieron el Kremlin en un campo de batalla donde las alianzas duraban lo que tarda en cambiar el viento. El niño Iván observaba todo desde una posición que era simultáneamente el centro del poder y su punto más vulnerable. Los boyardos lo necesitaban vivo. Era la fuente de legitimidad, pero lo trataban como un mueble con corona. Lo sentaban en el trono durante las audiencias con embajadores extranjeros
vestido con ropas de ceremonia que le quedaban grandes, mientras los adultos hablaban por encima de su cabeza en un idioma de conspiraciones que el niño aprendía a descifrar. En privado, la crueldad era desnuda. Los Swirsky le negaban comida cuando les convenía. En el lecho de su padre fallecido, conversaban ignorándolo como si el gran príncipe fuera un perro dormido en un rincón. Su hermano menor, Yuri, sordomudo de nacimiento, era humillado frente a él con una saña que tenía el doble propósito de divertir a los boyardos y recordarle a Iván su propia impotencia. El frío. Eso era lo que Iván recordaría después en sus cartas, con una precisión que cortaba como una esquirla de hielo. El frío de los aposentos sin calefacción, el frío de las sábanas en las noches de enero, el frío de la indiferencia de hombres que se suponía debían protegerlo. Aquel frío se le metió en un lugar del que nunca salió. Pero el niño encontró dos refugios. El primero fue la biblioteca del Kremlin, donde devoró crónicas bizantinas, historias de emperadores romanos, textos litúrgicos que los monjes le acercaban como quien lanza comida a un animal enjaulado. El poder divino de los soberanos ungidos por Dios. La idea de que un zar respondía solo ante el Todopoderoso no fue para él una teoría política, fue un salvavidas emocional. Si su poder venía de Dios, entonces los boyardos no eran sus tutores, sino sus vasallos rebeldes. Y los vasallos rebeldes merecían castigo. El segundo refugio fue más oscuro. Los cronistas mencionan de pasada que el joven príncipe desarrolló una afición por arrojar animales desde las almenas del Kremlin. Perros, gatos, lo que tuviera a mano. Los boyardos lo observaban con una mezcla de desprecio y diversión que revela más sobre ellos que sobre el niño. Ninguno pensó en intervenir. Ninguno sospechó que estaban presenciando un ensayo. Los años pasaron como agua turbia bajo el hielo del Moscova. Iván cumplió 10, 11, 12 años. Los Belsky fueron ejecutados. Andrei Swirsky emergió como el hombre fuerte del momento. Era un hombre corpulento, de voz gruesa y modales de matadero, que trataba al gran príncipe con un desprecio apenas velado. Un día, durante una sesión del consejo en la Cámara Dorada, Andrei interrumpió al joven príncipe cuando intentaba hablar. No fue la primera vez, pero sería la última. Iván tenía 13 años. La escena ha llegado hasta nosotros a través de varias fuentes, y aunque los detalles varían, el esqueleto es siempre el mismo. El adolescente de ojos hundidos y pómulos afilados levantó la vista hacia el boyardo que lo interrumpía y pronunció una orden. La voz debió de sonar ridícula en aquel cuerpo delgado, casi famélico, pero las palabras tenían el peso de la legitimidad acumulada durante 10 años de humillación. Ordenó a los guardias del palacio que arrestaran a Andrei Swirsky. Hubo un instante de vacilación. Los guardias miraron al niño, miraron al boyardo, calcularon sus opciones con la velocidad de hombres acostumbrados a sobrevivir en la corte más peligrosa de Europa. Y obedecieron. Lo que ocurrió después difiere según las fuentes. Algunas crónicas dicen que Swirsky fue ejecutado formalmente. Otras, las más tempranas y probablemente más fiables, cuentan que fue arrojado a los perros de caza del Kremlin en los patios interiores. El resultado fue el mismo. Cuando los boyardos reunidos en la Cámara Dorada comprendieron lo que acababa de suceder, el equilibrio de poder que habían mantenido durante una década se había evaporado como el aliento en una mañana de enero. El adolescente permaneció inmóvil junto a la ventana mientras los gritos se apagaban en el patio. Hundas bajo sus ojos, las manos huesudas apoyadas en el alféizar de piedra. No sonrió. No celebró.
Se limitó a observar, con la misma atención clínica con la que había observado caer a los animales desde las almenas. Los boyardos comprendieron algo aquella tarde de 1543, algo que cambió la textura del aire en cada salón del Kremlin, que alteró el sabor del vino en cada banquete, que añadió un matiz amargo al incienso de cada capilla. El niño al que habían usado como títere durante una década ya no era un niño, y el títere había aprendido a mover los hilos. Pero lo que nadie comprendió, ni los boyardos, ni los sacerdotes, ni el propio Iván, fue que aquel primer acto de violencia había establecido un patrón. Había descubierto que el miedo era un instrumento más eficaz que la ley, que la brutalidad resolvía segundos lo que la diplomacia tardaba años en negociar. Nunca se graduaría. El 16 de enero de 1547, la Catedral de la Dormición amaneció envuelta en una niebla que subía desde el Moscova y se enredaba entre las cúpulas doradas como un velo nupcial hecho de hielo. Dentro, el aire estaba tan cargado de incienso que respirar era casi masticar. Mirra, estoraque, una dulzura espesa que se pegaba a la garganta y hacía lagrimear los ojos. Cientos de cirios ardían en candelabros de bronce, y la luz temblorosa se multiplicaba en los mosaicos dorados del techo, en los iconos de mirada fija, en las vestiduras bordadas de los metropolitanos que formaban una doble fila desde la entrada hasta el altar. Iván caminó entre ellos. Tenía 16 años y un cuerpo que aún no había terminado de crecer. Hombros estrechos, cuello largo, una barba incipiente que apenas sombreaba su mandíbula. Pero su mirada era la de alguien que ha vivido varias vidas dentro de una sola. De un gris oscuro que los cronistas compararían con el plomo fundido, recorrieron la catedral con una intensidad que hizo bajar la vista a más de un obispo. Lo que estaba a punto de suceder no tenía precedente. Los grandes príncipes de Moscovia se habían coronado como tales durante generaciones. Un título que los situaba como primeros entre iguales en el mundo eslavo. Iván había decidido algo diferente. Se coronaría como zar de todas las Rusias. César, reclamando la herencia directa del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, de Constantinopla caída hacía casi un siglo. El mensaje era deliberado y monumental. Moscú era la tercera Roma, y este adolescente de mandíbula angulosa era su emperador. El metropolitano Macario colocó sobre su cabeza la corona de Monómaco, una gorra de oro forrada de piel de marta cibelina que la tradición atribuía a un regalo del emperador bizantino Constantino IX al príncipe Vladimir de Kiev en el siglo XI. Siglo XIV. Pero las mentiras útiles son el verdadero cemento de los imperios. Iván sintió el peso del oro sobre su cráneo, algo más de un kilo, y con él la densidad de una ficción que acababa de convertir en ley. Los cantos litúrgicos duraron horas. El coro de la catedral entonó himnos que rebotaban en las bóvedas y descendían sobre la congregación como una lluvia de sonido que adormecía los sentidos. El olor a incienso se fue mezclando con el de la cera derretida, con el sudor de los cuerpos apretados bajo pieles y terciopelo, con el aroma metálico del frío que se colaba por las rendijas de las puertas cada vez que un sirviente entraba o salía. Semanas más tarde, en febrero, Iván se casó con Anastasia Zaharina Yurieva, que pasaría a la historia como Anastasia Romanova. En un proceso que imitaba las elecciones de novias del Imperio bizantino. Jóvenes de familias nobles eran presentadas ante el zar, quien elegía según criterios que nadie revelaba. Anastasia no provenía de los clanes más poderosos, los Suisky, los Klinsky, los Belsky, y esa fue probablemente parte de su atractivo. No traía consigo una red de conspiraciones. Lo que sí traía
era algo que Iván no había conocido desde la muerte de su madre: la capacidad de calmarlo. Los cronistas, que rara vez perdían tiempo describiendo emociones conyugales, coinciden en que Anastasia tenía sobre el joven zar un efecto templador que ningún consejero logró replicar. Cuando Iván se enfurecía, y las erupciones de ira eran cada vez más frecuentes, ella era la única persona cuya presencia rebajaba la temperatura de la habitación. No por sumisión, sino por una especie de ancla emocional cuyo mecanismo exacto se ha perdido en la bruma de los siglos. Cumplida. Iván parecía dispuesto a ser el gobernante que sus lecturas de juventud le habían enseñado a admirar. Pero Moscovia no estaba dispuesta a cooperar con las ambiciones de nadie. El 21 de junio de 1547, un fuego comenzó en las cercanías del Kremlin. No era inusual. Moscú era una ciudad construida casi enteramente en madera, y los incendios eran tan frecuentes como las estaciones. Pero este fue diferente. Un viento abrasador del sur convirtió las llamas en un maremoto de fuego que saltó de tejado en tejado, de calle en calle, devorando barrios enteros con una voracidad que los cronistas compararon con la boca de un animal bíblico. El calor era tan intenso que las campanas de bronce de las iglesias se derritieron en sus campanarios, cayendo en charcos incandescentes que encendían los restos a su alrededor. A pelo chamuscado, a algo dulce y horrible que nadie quería identificar. Miles de personas murieron. Los que sobrevivieron buscaron culpables con la urgencia de quien necesita un rostro para el demonio. Los rumores señalaron a la familia Glinsky, los parientes maternos de Iván, acusándolos de brujería. Ana Glinskaya, la abuela del zar, fue acusada de haber volado sobre Moscú rociando las casas con agua embrujada que provocaba las llamas. La acusación era absurda, pero el hambre de venganza no necesita lógica. Una turba irrumpió en la Catedral de la Dormición, el mismo lugar donde Iván se había coronado semanas antes, y arrastró a Yuri Glinsky fuera del santuario. Lo lapidaron en el atrio, bajo los mismos iconos que habían bendecido la coronación. Iván contempló las ruinas de su capital desde una ventana del Kremlin que daba al río. Ceniza, que cada respiración sabía a carbón. El olor persistiría durante semanas, un regusto amargo que se incrustaba en la ropa, en el cabello, en la lengua. Lo que ocurrió dentro de Iván durante aquellas horas es objeto de debate entre historiadores, pero las consecuencias son documentables. El joven zar cayó en una crisis religiosa profunda y repentina, como un hombre que cae en un pozo sin fondo mientras camina por una superficie que creía sólida. Interpretó el incendio como un castigo divino por los pecados de su juventud, la crueldad, la arrogancia, las humillaciones que había infligido y las que había tolerado. Los boyardos que esperaban que el fuego debilitara al nuevo zar asistieron, desconcertados, a una transformación que no habían anticipado. El mercado frente al Kremlin y pronunció un discurso público de arrepentimiento que los cronistas recogen con asombro. Pidió perdón por los abusos de los boyardos durante su minoría de edad. Prometió justicia, juró proteger a su pueblo. Las lágrimas rodaban por su rostro cubierto de hollín. Los moscovitas, que días antes habían linchado a su pariente, lloraron con él. ¿Fue un acto de genio político o de genuina contrición? Probablemente ambas cosas en proporciones que ni el propio Iván habría sabido separar. Pero lo que es indiscutible es que aquel día, entre las cenizas de una ciudad destruida, Iván encontró la segunda gran lección de su vida. La primera había sido que el miedo funciona. La segunda fue que el arrepentimiento público también.
como justiciero y como penitente, como la espada de Dios y como su hijo arrodillado. Las cenizas de Moscú aún estaban tibias cuando Iván comenzó a planificar una reconstrucción que iba mucho más allá de ladrillos y argamasa. Lo que pretendía reconstruir era la propia naturaleza del poder en Rusia, y para ello necesitaría herramientas que ningún zar antes que él había osado emplear. El sacerdote Silvestre tenía las manos de un campesino y la elocuencia de un profeta del Antiguo Testamento. Cuando hablaba, su voz grave llenaba las cámaras del Kremlin con una autoridad que no provenía del rango. Era un simple protopope de la Catedral de la Anunciación, sino de la convicción absoluta de que Dios le había encomendado una misión. Aquella misión tenía nombre y apellido: salvar el alma de Iván Vasilievich. Silvestre había llegado a la vida del joven zar en los días caóticos posteriores al gran incendio, cuando Iván estaba más vulnerable, más dispuesto a escuchar, más necesitado de alguien que le dijera que la catástrofe tenía un sentido y que ese sentido era la redención. Junto a él, Alexei Adashev, un noble menor de rostro fino y modales de funcionario meticuloso, completó el dúo que durante una década transformaría Rusia con una velocidad que dejaría atónitos a los embajadores europeos. Elegida, aunque probablemente nunca tuvo ese nombre formal. Era un consejo informal de reformadores que rodeaba al zar y canalizaba su energía, esa mezcla incendiaria de inteligencia, ambición y furia contenida, hacia la construcción en lugar de la destrucción. El resultado fue una década prodigiosa que ningún período posterior del reinado de Iván igualaría. En 1550, el Sudebnik, el nuevo código legal, salió de las imprentas del Kremlin con olor a tinta fresca y promesas de justicia que olían aún mejor. El documento limitaba el poder arbitrario de los boyardos sobre los campesinos, establecía procedimientos judiciales que sustituían el capricho feudal y creaba una estructura administrativa que por primera vez permitía gobernar un territorio del tamaño de media Europa sin depender exclusivamente de la lealtad personal. Cada página crujía con la ambición de un Estado moderno gestándose dentro del caparazón medieval. Del rompecabezas. Iván creó el primer ejército permanente de Rusia. Mosqueteros profesionales, equipados con armas de fuego, uniformados, pagados por la corona en lugar de por los señores feudales. El olor a pólvora en los campos de entrenamiento a las afueras de Moscú se convirtió en el perfume de una nueva era militar. Los Streltsy no respondían ante ningún boyardo. Su lealtad era directa al zar. Cada disparo de sus mosquetes era un argumento contra el feudalismo. En 1549, Iván convocó el primer Zemsky Sobor, una asamblea de representantes de la nobleza, el clero y las ciudades que funcionaba como un parlamento rudimentario. No era una democracia. La idea habría hecho reír al zar hasta las lágrimas, pero era un mecanismo de consulta que daba voz a estratos sociales que hasta entonces solo tenían la opción de obedecer o rebelarse. El roce de las botas de cuero sobre los suelos de piedra, el tintineo de las cadenas de oro que los delegados nobles llevaban al cuello, todo ello componía la sinfonía de un país que intentaba crecer más rápido de lo que su propia historia le permitía. Pero la verdadera obsesión de Iván no estaba en los códigos legales ni en los parlamentos. Estaba a 800 kilómetros al este, donde el río Volga hacía una curva pronunciada y las murallas del Janato de Kazán se recortaban contra un cielo que olía a estepa y a pólvora vieja. Kazán era la herida abierta de Rusia. Durante más de un siglo, los tártaros del Janato habían lanzado incursiones regulares contra las tierras rusas, saqueando aldeas, quemando cosechas, llevándose miles de prisioneros para venderlos como esclavos en los mercados de Crimea y del Imperio Otomano. Los de las provincias orientales dormían con un ojo abierto.
escuchando el silencio de la estepa para detectar el rumor de los cascos antes de que fuera demasiado tarde. Iván lanzó 2 campañas fallidas antes de la definitiva. En el verano de 1552, un ejército de 150.000 hombres marchó hacia Kazán bajo un sol que ablandaba la tierra y convertía las carreteras en ríos de barro. El asedio duró 6 semanas. Los ingenieros del zar cavaron túneles bajo las murallas y los llenaron de barriles de pólvora. El 2 de octubre, a las 6 de la mañana, las minas detonaron. El sonido debió de sentirse a kilómetros de distancia. Un rugido subterráneo seguido por el estallido de los muros de piedra que se elevaron en el aire como si la propia tierra vomitara sus entrañas. Fragmentos de roca, vigas de madera, cuerpos, todo mezclado en una nube de polvo y humo que tardó minutos en asentarse. Escombros que aún estaban calientes al tacto, resbalando sobre superficies cubiertas de un polvo gris que sabía a azufre y a cal. La caída de Kazán fue una masacre y una liberación simultáneas. Los defensores tártaros lucharon calle por calle, casa por casa, hasta que no quedó resistencia organizada. Los prisioneros fueron encadenados y conducidos a Moscú en columnas que tardaron semanas en llegar. El botín incluía no solo oro y armas, sino miles de esclavos rusos liberados, hombres, mujeres y niños que habían sido arrancados de sus aldeas y que ahora regresaban a un país que los recibía como prueba viviente de la necesidad del zar. Iván entró a caballo en la ciudadela conquistada. La brisa del Volga arrastraba el olor del fuego y de la sangre seca, mezclado con el aroma terroso del río y la frescura de la hierba de la estepa que crecía más allá de las murallas derruidas. De quien ha leído demasiadas crónicas imperiales, que aquel era su momento augusto. En Moscú, ordenó construir un monumento que cristalizara la victoria para la eternidad, la Catedral de la Intercesión, que el mundo conocería como la Catedral de San Basilio. Comenzó a alzarse en la Plaza Roja, con sus cúpulas imposibles, cada una diferente de las demás, como cebollas de colores que brotaban del suelo helado de Moscú, desafiando la gravedad y el sentido común. La leyenda dice que Iván mandó cegar al arquitecto, Posnik Yakovlev, para que jamás pudiera crear algo que rivalizara con su obra. La leyenda es casi seguramente falsa. Yakovlev siguió trabajando en otros proyectos, pero el hecho de que la gente la creyera dice más sobre la reputación del zar que cualquier documento de archivo. En 1556, Astracán cayó sin apenas resistencia. Ruso. Las rutas comerciales que durante siglos habían sido controladas por janatos tártaros pasaron a tributar a Moscú. Los mercaderes persas que navegaban el Caspio empezaron a mirar hacia el norte con una mezcla de curiosidad y cautela. Rusia había dejado de ser un principado acorralado entre potencias hostiles. En menos de una década, se había convertido en un imperio continental cuyas fronteras se extendían desde las marismas del Báltico hasta las estepas asiáticas. Los embajadores del Sacro Imperio, de Inglaterra, de Persia, hacían cola para ser recibidos en el Kremlin. Iván tenía 25 años y había logrado en una generación lo que sus antecesores no habían conseguido en 3 siglos. Era reformador, legislador, conquistador y constructor. El sacerdote silvestre podía sentirse satisfecho. El alma del zar parecía salvada, su energía canalizada hacia fines que beneficiaban a millones. Y dentro de Iván, bajo las capas de ambición reformista y fervor religioso, bajo el amor genuino por Anastasia y la gratitud hacia sus consejeros, había algo que las victorias no habían eliminado, sino solo adormecido. Una desconfianza radical, una certeza envenenada de que toda lealtad es provisional y que toda mano extendida oculta un cuchillo. Los boyardos,
que habían aplaudido las reformas mientras beneficiaban al Estado, empezaron a murmurar cuando esas mismas reformas empezaron a recortar sus privilegios. Y cada murmullo llegaba a los oídos de un zar que había aprendido, de niño, que los murmullos preceden siempre a la traición. Los salones del Kremlin olían a pieles recién curtidas, a cera de abeja y a la especia agridulce del vino caliente que los sirvientes servían en copas de plata labrada. Era el otoño de 1558, y la corte de Moscú había alcanzado un esplendor que habría hecho parpadear a cualquier embajador veneciano acostumbrado a la opulencia. Los muros de la Cámara Dorada reflejaban la luz de cientos de velas sobre frescos que representaban a príncipes bíblicos y emperadores bizantinos. Un mensaje pictórico que recordaba a cada visitante que el linaje del zar se remontaba más allá de Moscú, más allá de Kiev, hasta la Roma eterna. Richard Chancellor, el capitán inglés que había llegado a Rusia por accidente mientras buscaba un paso marítimo al nordeste hacia China, había abierto una ruta comercial que ahora conectaba a Arkhángelsk, en el Ártico, con Londres. La Compañía de Moscovia enviaba tejidos, estaño y armamento a Rusia y recibía a cambio pieles, cera y sebo. Caminaban por las calles de Moscú con expresiones de asombro apenas disimulado. La barbarie que esperaban encontrar no existía. En su lugar, hallaron una ciudad que se reconstruía a velocidad febril después del incendio, con iglesias de piedra que reemplazaban a las de madera y una actividad comercial que rivalizaba con cualquier mercado del Báltico. La reina Isabel I de Inglaterra le escribía personalmente al zar. Sus cartas, redactadas en un latín cortesano que los traductores del Kremlin descifraban con meticulosidad, trataban asuntos comerciales con una cordialidad que bordeaba la coquetería diplomática. Iván respondía con una mezcla de cortesía imperial y demandas prácticas que revelaban una mente aguda detrás de los títulos grandilocuentes. Era la primera relación diplomática directa entre Rusia e Inglaterra, y ambos monarcas parecían disfrutarla con la satisfacción de quien ha encontrado un interlocutor digno en el extremo opuesto de un continente. Llegaban cargados de regalos y de recelos. Los enviados persas traían alfombras, especias y propuestas de alianza contra los otomanos. La corte del Kremlin se había convertido en un nodo diplomático donde se cruzaban los intereses de medio mundo, y en el centro de esa telaraña estaba Iván, con su barba rojiza cuidadosamente peinada, sus ojos grises que no perdían detalle y una capacidad para alternar entre la generosidad magnánima y la intimidación calculada que desconcertaba a los diplomáticos más experimentados. Anastasia le había dado 6 hijos. Los aposentos de la zarina olían a lavanda seca y a la leche tibia que las nodrizas calentaban junto al fuego. Había algo en la presencia de Anastasia, en su voz baja, en sus manos tranquilas, en su manera de escuchar sin interrumpir, que funcionaba como un contrapeso a las fuerzas centrífugas que giraban dentro de la mandíbula apretada y las manos cerradas. Ella sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. No era sumisión, era inteligencia emocional desplegada con la precisión de un cirujano. El zar gobernaba con mano firme pero no caprichosa. Consultaba con la rada elegida, respetaba los procedimientos del Sudebnit, mantenía un equilibrio entre la autoridad central y las prerrogativas de la nobleza que, si no satisfacía a todos, al menos evitaba que nadie se sintiera lo suficientemente humillado como para rebelarse. Era, en aquellos años, algo que se acercaba peligrosamente a un buen gobernante. Fue desde esta posición de fuerza que Iván lanzó la guerra de Livonia en enero de 1558. Los territorios de la Orden Livona,
una confederación decadente de caballeros teutónicos, obispos y ciudades comerciales que ocupaba lo que hoy es Estonia y Letonia. Los primeros meses fueron un vaseo militar. Narva cayó en mayo tras un asedio breve. Una explosión accidental en un almacén de pólvora abrió una brecha en las murallas que los Streltsy aprovecharon con eficiencia profesional. Dorpat se rindió en julio. Iván soñaba con puertos donde los barcos rusos pudieran cargar pieles y madera y zarpar hacia Ámsterdam, hacia Hamburgo, hacia el mundo atlántico que estaba redibujando el mapa del poder global. Rusia era un gigante continental sin ventanas al mar. La conquista de Livonia era el martillo que rompería ese muro. Generales le producía una excitación que se traslucía en sus cartas, en sus órdenes, en la velocidad con que despachaba recursos hacia el frente. Pero debajo de la euforia, las fisuras habían empezado a abrirse con la lentitud implacable de una grieta en un muro de carga. La guerra de Livonia no era una campaña contra tártaros aislados, era un desafío directo a las grandes potencias del Báltico. Suecia, la mancomunidad polaco-lituana y Dinamarca tenían sus propios intereses en la región y no iban a permitir que un zar advenedizo se quedara con la costa. Lo que Iván había concebido como una guerra relámpago se fue transformando, mes a mes, en un pantano militar que absorba hombres y recursos con la insaciabilidad de arenas movedizas. Los boyardos empezaron a murmurar. Seguía fresco en la memoria colectiva, sino en los pasillos secundarios del Kremlin, en las cenas privadas, en las conversaciones susurradas mientras los sirvientes fingían no escuchar. La guerra era innecesaria, decían. Desangraba al país. Las conquistas del este, Kazán, Astracán, habían tenido sentido. Eran amenazas reales eliminadas. Pero Livonia era una aventura imperial que Rusia no podía permitirse. Adashev y Silvestre, los hombres que habían sido los pilares del gobierno durante una década, se unieron a las voces críticas. Lo hicieron con cautela, con el lenguaje indirecto de quienes saben que la verdad dicha con demasiada claridad puede ser letal. Pero Iván percibía los matices. Su radar para la deslealtad, calibrado durante una infancia de traiciones, captaba frecuencias que oídos normales no detectaban. Cada sugerencia de moderar la guerra la registraba no como consejo, sino como insubordinación. Y entonces Anastasia enfermó. Fue gradual, como una vela que se consume sin que nadie note la disminución de la luz, hasta que la habitación está casi a oscuras. Los primeros síntomas aparecieron en 1559. Fatiga inexplicable, dolores abdominales, una palidez que ni los polvos de arroz podían disimular. Los médicos del Kremlin, una combinación de herboristas rusos, charlatanes europeos y monjes con conocimientos básicos de anatomía, intentaron tratamientos que iban desde las sangrías hasta las infusiones de hierbas. Nada funcionaba. Anastasia adelgazó hasta que sus pómulos se volvieron cuchillos bajo la piel translúcida. Su cabello, que los cronistas describían como oscuro y abundante, empezó a caerse en mechones que las doncellas recogían de las almohadas cada mañana con un silencio reverencial. Iconos, creando una atmósfera que era mitad hospital y mitad capilla ardiente. Iván pasaba horas junto a su lecho. Te sostenía las manos, que se habían vuelto huesudas y frías como ramas de abedul en invierno. Le leía pasajes de los salmos con una voz que los sirvientes apenas reconocían. Suave, quebradiza, despojada de la autoridad que la hacía retumbar en las salas del consejo. En aquellas horas, junto a la cama de Anastasia, el zar más poderoso del mundo eslavo era simplemente un hombre aterrado de perder a la única persona que lo hacía tolerable ante sí mismo. Los médicos del Kremlin no podían explicar por qué la zarina se consumía.
Sus diagnósticos cambiaban con cada consulta, contradictorios y cada vez más desesperados. El convento de la Ascensión encontraron la respuesta codificada en sus huesos. Concentraciones de mercurio tan altas que no dejaban espacio para la duda. Anastasia murió el 7 de agosto de 1560, en los aposentos del Kremlin que olían a hierbas medicinales quemadas y a cirios consumidos hasta el hueso. Tenía alrededor de 30 años. Las campanas de todas las iglesias de Moscú tañeron durante horas. Un sonido grave y metálico que se extendió sobre la ciudad como una manta de plomo. Los moscovitas lloraron en las calles. No lloraban por una zarina abstracta, lloraban por la mujer que, según la creencia popular, era lo único que separaba al zar de sus peores impulsos. Iván la lloró con una intensidad que los cronistas describen con un vocabulario que reservaban para las catástrofes naturales. Se arrancó mechones de barba, se golpeó la cabeza contra el féretro de madera tallada. Los cortesanos, para que no se desplomara durante el funeral, en la Catedral de la Dormición, donde el humo del incienso se mezclaba con el olor dulce y perturbador de las flores que cubrían el ataúd. Flores de agosto, las últimas del verano ruso, que se marchitarían antes de que el cuerpo de Anastasia llegara a la cripta del convento de la Ascensión. Lo que Iván sabía, o al menos sospechaba con la ferocidad de un animal herido, era que su esposa no había muerto de enfermedad. La habían matado. Los boyardos, los mismos hombres que habían envenenado a su madre 22 años antes, habían repetido la fórmula. Mercurio, el veneno de los pacientes, administrado gota a gota en la comida o las medicinas, invisible e indetectable para la ciencia del siglo XVI. No se equivocó. Antropólogos forenses analizaron los restos de Anastasia. Encontraron niveles de mercurio en sus huesos y cabello que excedían con mucho cualquier explicación inocente. El veneno había sido administrado de forma crónica, durante meses, posiblemente disuelto en las mismas medicinas que los médicos le daban para curarla. Alguien en el Kremlin, alguien con acceso a la zarina, a su comida, a sus tratamientos, la había asesinado con la paciencia de un relojero desmontando un mecanismo pieza a pieza. La ciencia del siglo XXI le dio la razón a un hombre muerto 4 siglos antes. Pero aquella razón llegó demasiado tarde para importar a nadie excepto a los historiadores. Lo que importó en agosto de 1560 fue la transformación que la muerte de Anastasia desencadenó en Iván. Y esa transformación fue irreversible como una reacción química. Una vez iniciada, no había forma de devolver los elementos a su estado original. El sacerdote que había guiado al zar durante una década, el consejero que había diseñado las reformas que modernizaron Rusia, ambos fueron acusados de negligencia en la protección de la zarina, que era un eufemismo transparente para la acusación de complicidad. Silvestre fue desterrado al monasterio de Solovki, en una isla del Mar Blanco donde el invierno duraba 9 meses y el frío mordía la piel como un animal con dientes de hierro. Adashev fue encarcelado en Dorpat, la ciudad livona recién conquistada, donde murió en circunstancias que las fuentes describen con la vaguedad deliberada que se reserva para las muertes convenientes. Iván no se detuvo ahí. Los familiares de Adashev, hermanos, cuñados, primos, fueron ejecutados o encarcelados. La lógica era la del contagio. Si un hombre era traidor, su sangre entera estaba corrompida. El humo de las hogueras que los guardias encendían en los patios para quemar documentos comprometedores. La vida privada de Iván se oscureció con la misma velocidad que su gobierno. Comenzó a beber kvass fermentado, hidromiel, vino importado.
en cantidades que alarmaban a los cortesanos que aún se atrevían a notar. Las noches en el Kremlin se llenaron de banquetes que duraban hasta el amanecer, donde la risa tenía el borde afilado de quien puede pasar de la jovialidad a la violencia en el tiempo que tarda en caer una copa. Las mujeres de la corte aprendieron a esquivar la mirada del zar, porque ser notada podía ser tan peligroso como ser ignorada. En 1561, Iván se casó con María Temryukovna, una princesa circasiana de belleza salvaje y temperamento volcánico, que había sido bautizada en la fe ortodoxa pocas semanas antes de la boda. María provocaba. Donde Anastasia suavizaba los bordes, María los afilaba. Los cronistas la describen con una mezcla de fascinación y repulsión, como si fuera un fenómeno meteorológico más que una persona. Iván pareció atraído precisamente por esa diferencia, como un hombre que, habiendo perdido la medicina que lo mantenía cuerdo, busca instintivamente el veneno que lo hará olvidar. Pero la herida más profunda llegó de un lugar inesperado. En 1564, el príncipe Andrei Kurbsky, uno de los generales más brillantes de Iván, un hombre que había sangrado en las murallas de Kazán y había comandado ejércitos en Livonia, desertó. Cruzó la frontera hacia la mancomunidad polaco-lituana con su familia, su séquito y una amargura que convertiría en literatura. Desde Vilna, Kurbsky envió una carta al zar que es uno de los documentos más extraordinarios de la historia rusa. De gobernar no con justicia, sino con capricho. La carta estaba escrita con la elocuencia de un hombre que sabe que las palabras son las únicas armas que le quedan. Llegó al Kremlin cosida en el forro de la ropa de un mensajero que probablemente sabía que estaba jugándose la vida. Iván leyó la carta en su estudio privado, una habitación que olía a pergamino viejo y a la cera de las velas que ardían en candelabros de hierro. La leyó una vez, 2 veces, 3. Luego la puso sobre la mesa con una calma que los sirvientes que espiaban por la puerta encontraron más aterradora que cualquier explosión de furia. La respuesta tardó semanas en llegar. Furiosa, citando las escrituras, los padres de la Iglesia, los precedentes de los emperadores romanos, para justificar el derecho divino del zar a gobernar sin restricciones y a castigar sin apelación. Era brillante, obsesivo, paranoico y profundamente revelador. Iván no solo respondía a Kurbsky, se respondía a sí mismo, construyendo una fortaleza teológica alrededor de su poder absoluto que ningún argumento racional podía penetrar. Las cartas entre Iván y Kurbsky se convirtieron en el primer debate político epistolar de la historia rusa. Pero no eran un diálogo, eran 2 monólogos que se cruzaban sin tocarse, como trenes en vías paralelas que viajan en direcciones opuestas. Kurbsky hablaba de derechos y de límites. Iván hablaba de misión divina y de obediencia absoluta. Ninguno cambió de opinión. Ninguno esperaba hacerlo. La noche caía sobre Moscú con el peso de una losa de granito. Bebiendo, contemplando los iconos que cubrían las paredes de su estudio con miradas que parecían acosarlo. El silencio de aquellas noches solo lo rompía el crepitar de las velas, el aullido lejano de los perros del patio y, de vez en cuando, el grito de un prisionero en los sótanos que se colaba por las rendijas como una corriente de aire helado. Iván había perdido a Anastasia, a Silvestre, a Adasev, a Kurbsky. Había perdido la confianza en la lealtad humana, pero aún no había perdido la capacidad de actuar, y lo que estaba planeando superaría en escala y en horror a cualquier castigo individual. Para destruir a los traidores, reales o imaginarios, necesitaba algo que Rusia no había visto jamás: un ejército dentro del ejército, un Estado dentro del Estado.
en nombre de la purificación. La oprichnina estaba a punto de nacer. El 3 de diciembre de 1564, una columna de trineos y carros salió de Moscú por la puerta noreste del Kremlin. La nieve caía en copos gruesos que se posaban sobre los fardos como un sudario blanco, y el chirrido de los patines sobre el hielo competía con el bufido de los caballos cargados hasta el límite de su resistencia. Los moscovitas observaron la procesión desde las ventanas de sus casas de madera con un asombro que fue convirtiéndose en pánico a medida que comprendían lo que estaban viendo. El zar se iba. No a cazar, no a peregrinar, no a inspeccionar una fortaleza fronteriza. Se iba de verdad. La columna transportaba los tesoros de la corona, cofres de oro, piedras preciosas, pieles de marta y de zorro ártico, los iconos sagrados que normalmente solo salían del Kremlin para las procesiones religiosas, los archivos del Estado y la familia imperial al completo. Envuelto en un manto de pieles oscuras que lo hacía parecer un animal enorme arrastrándose sobre la nieve. Su rostro estaba oculto bajo una capucha forrada de piel de lobo, y solo quien se acercara lo suficiente habría visto sus ojos, enrojecidos, febriles, con esa mezcla de cálculo y locura que se había convertido en su expresión habitual. El destino era Alexandrovskaya Sloboda, una residencia fortificada a unos 100 kilómetros al noreste de Moscú, rodeada de bosques de abedules tan densos que el viento sonaba entre ellos como un coro de voces sin palabras. El frío allí era más intenso que en la capital, un frío seco que hacía crujir los árboles y cristalizaba el aliento antes de que llegara a tocar la piel del interlocutor. Desde allí, Iván envió 2 cartas. A los boyardos y a la alta nobleza era un acta de acusación y un gesto de renuncia. Anunciaba su abdicación y detallaba la lista de traiciones, robos y conspiraciones que la aristocracia había cometido contra él y contra el Estado. Cada nombre, cada agravio, cada detalle estaba registrado con la memoria obsesiva de un hombre que nunca olvidaba una ofensa. La carta apestaba a resentimiento destilado durante décadas. La segunda carta iba dirigida al pueblo llano de Moscú. Su tono era completamente diferente, cálido, paternal, casi tierno. El zar aseguraba a los comerciantes, artesanos y campesinos que su ira no era contra ellos. Él los amaba, él los protegería. Su furia estaba reservada para los boyardos traidores que los explotaban y que habían traicionado la confianza sagrada de la corona. La maniobra era de una astucia que quitaba el aliento. Rusa en 2 bandos, los culpables, la nobleza, y los inocentes, el pueblo, colocándose a sí mismo como protector de los segundos contra los primeros. Moscú cayó en el caos. Sin zar no había gobierno. Sin gobierno no había orden. Sin orden no había comercio, ni justicia, ni defensa contra los enemigos exteriores que acechaban en cada frontera. Los boyardos, que habían fantaseado durante años con un monarca más dócil, descubrieron que la alternativa al tirano era el vacío, y el vacío era peor. Una delegación partió hacia Alexandrovskaya Sloboda a suplicar el regreso del zar. El viaje duró 2 días por caminos helados que olían a estiércol congelado de caballo y a resina de pino. Cuando llegaron, Iván los recibió con la calma de quien ha ganado una partida de ajedrez antes de que el oponente se sentara a la mesa. Aceptaría volver. Poder absoluto para identificar, juzgar y castigar a los traidores. Sin consulta, sin apelación, sin límite. Los delegados aceptaron, no tenían alternativa. En febrero de 1565, Iván regresó a Moscú y anunció la creación de la oprichnina. La palabra derivaba de oprich,
un término arcaico que significaba aparte o separado. Y eso era exactamente un territorio separado del resto de Rusia, la Zemshina, gobernado exclusivamente por el zar, con su propio ejército, su propia administración, su propio sistema de justicia. Dentro de las tierras de la Oprichnina, la ley era la voluntad de Iván. Fuera, la vieja estructura boyarda seguía funcionando, pero castrada de poder real y humillada por la existencia misma de su doble. Los Oprichniki, los hombres de la Oprichnina, se convirtieron en la encarnación del terror de Estado. Vestían de negro de pies a cabeza. Un aspecto más amenazante. De sus sillas de montar colgaban dos símbolos que helaban la sangre de quienes los veían acercarse por los caminos embarrados de la provincia rusa. Una cabeza de perro y una escoba. La cabeza de perro significaba que olfateaban la traición donde quiera que se escondiera. La escoba significaba que la barrían sin dejar rastro. Eran aproximadamente 6.000 hombres, reclutados entre la nobleza menor, aventureros, hombres sin tierras que debían su posición exclusivamente al zar y cuya lealtad estaba garantizada por la sencilla lógica de que sin Iván no eran nada. No respondían ante ningún tribunal, no reconocían otra autoridad que la de su amo, y actuaban con una brutalidad sistemática que los hacía más temibles que cualquier ejército extranjero. Las haciendas de los boyardos fueron las primeras víctimas. Y el humo de las chimeneas se elevaba recto en el aire inmóvil del invierno. Derribaban las puertas, confiscaban tierras, ganado y objetos de valor, y ejecutaban o desterraban a las familias propietarias con una eficiencia burocrática que convertía la violencia en trámite administrativo. El olor a madera quemada se convirtió en la firma olfativa de la Oprichnina. Incendiaban lo que no podían llevarse, como un animal que marca su territorio con fuego. Pero la dimensión más perturbadora no era la violencia. Rusia estaba acostumbrada a la violencia, sino la teatralidad religiosa con la que Iván la envolvió. En Alexandrovskaya Sloboda, que se convirtió en la capital de facto de la Oprichnina, el zar estableció una parodia de monasterio. Él era el abad. Los Oprichniki eran los monjes. Vestían hábitos negros sobre sus ropas de combate. Hombres que no habían dormido y participaban en liturgias interminables donde Iván leía las escrituras con la devoción de un asceta y la concentración de un actor que no distingue el escenario de la vida. Entre los rezos, bajaban a los sótanos. Los sótanos de Alexandrovskaya Sloboda olían a humedad, a hierro, a algo orgánico que los recién llegados tardaban un momento en identificar. Allí se interrogaba a los sospechosos de traición. Los métodos variaban según el capricho del momento. Agua hirviendo, agujas bajo las uñas, el potro que dislocaba las articulaciones con la lentitud de un amanecer de invierno. Iván asistía con frecuencia, a veces participaba, y al terminar subía a la capilla para continuar los rezos donde los había dejado. Completa, donde el castigo del traidor era tan sagrado como la alabanza a Dios. Los Oprichniki habían sembrado el terror entre las familias nobles, los terratenientes, los obispos que se atrevían a cuestionar la nueva orden. Habían desmontado la estructura feudal de regiones enteras y la habían reemplazado con la voluntad arbitraria de un solo hombre vestido de monje. Pero aún operaban a escala individual. Una hacienda aquí, una familia allá, un obispo demasiado elocuente más allá. El aparato de terror funcionaba como un bisturí. Estaba a punto de convertirse en un hacha. El ejército se movía en silencio. Eso era lo más perturbador.
6.000 hombres a caballo avanzando por los caminos helados del norte, sin gritos de marcha, sin canciones de campaña, sin el estrépito habitual de una columna militar en movimiento. Solo el crujido de la nieve bajo los cascos, el chirrido del cuero de las sillas de montar y de vez en cuando el resoplido de un caballo que exhalaba una nube de vapor blanco en el aire cortante de enero. Los Oprichniki cabalgaban con las cabezas de perro balanceándose en sus monturas como péndulos macabros, y las escobas atadas a las sillas producían un sonido susurrante, un roce rítmico contra los flancos de los caballos que sonaba como alguien barriendo un suelo que nunca queda limpio. Era enero de 1570. Iván marchaba hacia el norte, hacia Novgorod. Era un informe, probablemente fabricado, posiblemente basado en una semilla de verdad deformada hasta la irreconocibilidad, que acusaba a la ciudad de conspirar para pasarse a la mancomunidad polaco-lituana. Novgorod era la segunda ciudad más importante de Rusia, con una tradición de independencia que se remontaba siglos atrás, cuando su asamblea popular, el Veche, había gobernado la república sin necesidad de príncipes. Aquella independencia había sido aplastada por el abuelo de Iván, Iván III, en 1478, pero su fantasma seguía flotando sobre la ciudad como el olor del río Voljov en primavera. Para Iván, Novgorod no era solo una amenaza política, era una afrenta existencial. Su mera tradición de autogobierno contradecía la doctrina de poder absoluto que el zar había construido, carta tras carta, ejecución tras ejecución, como un teólogo que cimenta su dogma eliminando a los herejes. Que había hecho, sino por lo que representaba. Pero antes de llegar a la ciudad, los Oprichniki se aseguraron de que nadie pudiera advertir de su aproximación. Cada aldea, cada pueblo, cada posada en el camino entre Moscú y Novgorod fue destruida. No saqueada, destruida. Las casas de madera ardían como antorchas en la oscuridad del invierno boreal, y los habitantes que no habían huido a tiempo eran ejecutados con la eficiencia impersonal de hombres que cumplen una orden de trabajo. El humo de las aldeas quemadas se mezclaba con la niebla baja y creaba una cortina gris que ocultaba el horizonte. Cuando los Oprichniki llegaron a Novgorod, la ciudad ya sabía que algo terrible se acercaba, pero saberlo no servía de nada. Las murallas habían sido diseñadas para resistir asedios de ejércitos extranjeros, no para impedir la entrada de las tropas del propio zar. Las puertas se abrieron sin resistencia. Un cirujano sella un campo quirúrgico antes de operar. Lo que siguió duró 5 semanas. Iván supervisó personalmente cada fase del castigo con la meticulosidad de un director de escena que ha ensayado la obra hasta el último gesto. Las familias nobles de Novgorod fueron reunidas por orden de rango y riqueza. Los hombres eran interrogados primero, atados a postes en las plazas, sometidos a procedimientos que los cronistas describen con una sequedad administrativa que resulta más escalofriante que cualquier detalle gráfico. Después, cuando ya no podían hablar, eran conducidos al río. El Voljov estaba helado. Los Oprichniki habían abierto agujeros en el hielo con hachas. El sonido seco del metal golpeando la superficie congelada resonaba por toda la ciudad como un reloj que marca las horas de una cuenta atrás. Esposos con esposas, y arrojadas al agua negra que se abría bajo el hielo. Algunos intentaban nadar. El frío los paralizaba en segundos. Los guardias apostados a lo largo del río esperaban con garrotes y lanzas para empujar bajo el agua a quienes intentaban acerrarse al borde del hielo. El olor metálico del agua helada se mezclaba con algo más denso, más orgánico, que impregnaba las riberas y que las primeras nevadas tardarían días en cubrir. Los monasterios no se salvaron. Los Oprichniki saquearon cada iglesia, cada celda monástica, cada biblioteca. Los tesoros acumulados durante siglos, iconos de oro, manuscritos iluminados,
relicarios con fragmentos de hueso que los fieles veneraban como partes del cuerpo de los santos, fueron confiscados y cargados en trineos. Con la diferencia de que sus gritos resonaban entre las bóvedas de piedra de los monasterios, con una acústica que amplificaba el sonido hasta convertirlo en algo que los supervivientes nunca olvidarían. El arzobispo Pimen recibió un castigo diseñado específicamente para humillar. Lo vistieron con ropas de bufón, lo montaron al revés sobre una yegua y lo pasearon por las calles de la ciudad, mientras los oprichniki lo golpeaban con vejigas de cerdo infladas. El simbolismo era deliberado. El líder espiritual de Novgorod, reducido a un payaso montado en un animal asociado con lo femenino y lo inferior. Después fue enviado a Moscú, donde pasaría el resto de sus días en un monasterio, privado de rango y de nombre. Las estimaciones de víctimas varían de manera grotesca según las fuentes. Las crónicas más conservadoras hablan de 2.000 o 3.000 muertos. Incluye a los muertos en las aldeas del camino, y que quizás esté inflada por el horror retrospectivo. Los historiadores modernos suelen situar la cifra entre 12 y 15.000, lo cual significaría que Iván eliminó a entre un tercio y la mitad de la población de la ciudad. El río Voljov, según las crónicas de la época, se bloqueó. Los cadáveres eran tan numerosos que impedían el flujo del agua bajo el hielo. Cuando llegó el deshielo de primavera, los cuerpos fueron arrastrados río abajo hacia el lago Ilmen, y los pescadores de las aldeas ribereñas abandonaron sus redes durante meses porque el agua sabía a algo que no querían nombrar. Después de Novgorod, el ejército se dirigió hacia el sur, hacia Pskov. La ciudad se preparó para el mismo destino. Conducían a los bosques. Otros simplemente esperaban con la resignación de quienes han comprendido que la supervivencia no depende de ellos. Pero algo detuvo a Iván en las puertas de Pskov. Los detalles exactos son debatidos, pero la versión más difundida, y la más cinematográfica, involucra a un Yurodivy, un loco sagrado, una de esas figuras descalzas y harapientas que la tradición ortodoxa consideraba tocadas por Dios y a las que incluso los zares temían molestar. Su nombre era Nicolás. Nicolás salió al encuentro de Iván en las calles nevadas de Pskov. Descalzo sobre el hielo, con los pies azulados por el frío y una barba enmarañada que el viento balanceaba como un trapo, extendió hacia el zar un trozo de carne cruda, carne roja, sangrante, que manchaba sus dedos encallecidos. Iván miró la carne, miró al Yurodivy. Rodeaban. «Yo no como carne en Cuaresma», dijo el zar. Nicolás no bajó la mano. Sus ojos, hundidos en un rostro que parecía tallado en corteza de abedul, sostenían la mirada del hombre más poderoso y más temido de Rusia, con la tranquilidad de alguien que no tiene nada que perder. «No», respondió, «pero te alimentas de carne humana». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de la nieve bajo las patas nerviosas de los caballos. Iván giró su montura. Los oprichniki esperaron la orden de avanzar. La orden no llegó. El zar se retiró de Pskov sin tocarla. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en la mente de Iván en aquel momento. Quizás fue superstición. Los Yurodivy eran intocables, y dañar a uno era arriesgarse a la maldición divina. Quizás fue agotamiento. 5 semanas de matanza sistemática pueden fatigar incluso a un verdugo entrenado. Algo que aún estaba vivo. Iván regresó a Moscú con los carros cargados de botín novgorodense y la convicción de haber extirpado la traición de raíz. Pero la traición no era una planta con raíces localizables. Era el aire que respiraba, la sombra que lo seguía,
el fantasma que habitaba cada silencio de cada cortesano. Y los hombres que había creado para combatirla, los Oprichniki, sus monjes negros, sus perros leales, habían probado la sangre y habían descubierto que les gustaba el sabor. Moscú ardió otra vez en mayo de 1571, y esta vez no fue un accidente. El Jan Devlet-Giray de Crimea llegó con un ejército de 120.000 jinetes tártaros que cruzaron las defensas rusas como si fueran cercas de jardín. Los Oprichniki, aquellos caballeros negros que habían aterrorizado a los campesinos indefensos y a las familias nobles desarmadas con tanta eficacia, huyeron. Se dispersaron por los caminos del norte con la velocidad de hombres que descubren que el terror funciona en ambas direcciones. De los 6.000 Oprichniki, apenas un puñado se presentó a combatir. El incendio que Devlet-Giray desató fue peor que el de 1547. Moscú era todavía una ciudad mayoritariamente de madera, y el fuego la devoró en cuestión de horas. El calor era tan intenso que las piedras del Kremlin se agrietaron. Las iglesias recién reconstruidas se desplomaron como decorados de teatro. Se calentó hasta hervir en ciertos tramos, donde los cuerpos de quienes habían intentado refugiarse en el agua se acumulaban unos sobre otros. El olor, a madera carbonizada, a carne quemada, a la ceniza espesa que se pegaba a la garganta como un puñado de arena, era el mismo que Iván había respirado 24 años antes, cuando era un adolescente asustado que interpretaba las llamas como castigo divino. Ahora era un hombre de 40 años, y las llamas no necesitaban interpretación. Eran la consecuencia directa de un ejército diseñado para la represión interna y completamente inútil para la defensa exterior. Iván no estaba en Moscú cuando ardió. Se había retirado al norte, a Rostov, y desde allí contempló la destrucción de su capital con la impotencia de un hombre que ve derrumbarse la estructura que él mismo había debilitado. Devlet-Giray envió un mensaje al zar ofreciéndole paz a cambio de la devolución de Kazán y Astracán. Consideró seriamente la oferta. La rechazó, pero el hecho de que la contemplara revelaba hasta qué punto las certezas del conquistador de 1552 se habían erosionado. En 1572, una victoria inesperada salvó a Rusia. El general Mikhail Borotinsky, un hombre belazemsina, no un Oprichnik, aplastó al ejército tártaro en la batalla de Molodini, al sur de Moscú. Fue una de las batallas más importantes de la historia rusa y una de las más olvidadas. Borotinsky la ganó con tácticas brillantes y con soldados que luchaban por la supervivencia, no por la ideología. Iván lo recompensó inicialmente. 3 años después lo mandó ejecutar, acusado de brujería. El olor a gratitud en el Kremlin de Iván se descomponía con la misma rapidez que la carne en verano. La oprichnina fue formalmente disuelta en 1572. La palabra misma se convirtió en tabú. Pronunciarla estaba castigado con latigazos. Pero la disolución fue cosmética. Siguieron funcionando bajo otros nombres, como un veneno al que se le cambia la etiqueta del frasco sin alterar su contenido. La guerra de Livonia, mientras tanto, se había convertido en el pantano que los boyardos habían predicho. Lo que en 1558 había sido una marcha triunfal era ahora una hemorragia de hombres y recursos que Rusia no podía permitirse. Suecia, bajo el rey Juan III, recuperó Narva. La mancomunidad polaco-lituana, liderada por Esteban Báthory, un general de talento y una determinación que igualaba la de Iván, lanzó contraofensivas que arrancaron a Rusia cada metro de territorio conquistado en Livonia. En 1582, el Tratado de Yam-Zapolsky devolvió la situación al punto de partida. Rusia se quedaba sin salida al Báltico, sin puertos, sin la ventana al mar con la que Iván había soñado. 24 años de guerra, decenas de miles de muertos
y nada que mostrar por ello. El zar se consumía. Biólogos que examinaron sus restos en el siglo XX encontraron señales de espondilitis, una enfermedad degenerativa que fusionaba sus vértebras y le producía dolores crónicos tan intensos que las crónicas mencionan sus gritos nocturnos como un sonido habitual en el Kremlin. Tomaba mercurio como remedio, el mismo metal que había matado a Anastasia, y el envenenamiento progresivo agravaba sus cambios de humor, sus episodios de furia incontrolable, sus períodos de postración que podían durar semanas. Se casó 7 veces. La Iglesia Ortodoxa solo permitía 3 matrimonios y cada boda adicional era una afrenta canónica que los obispos toleraban porque la alternativa era peor. María Temryukovna murió en 1569. ¿Envenenada? Nadie lo sabe con certeza. Las sospechas eran tantas que el propio Iván solicitó una dispensa eclesiástica argumentando que el matrimonio no se había consumado. Ana Koltovskaya fue encerrada en un convento. Ana Vasilchikova, lo mismo. María Dolgurukaya, si es que existió, algunos historiadores dudan de su existencia, fue ahogada en un estanque helado al día siguiente de la boda, según la leyenda, por no ser virgen. Los aposentos del Kremlin olían a medicina rancia, a las velas votivas que ardían permanentemente ante los iconos, al sudor ácido de un cuerpo que se descomponía en vida. Iván pasaba las noches en un insomnio torturado, arrastrándose de habitación en habitación apoyado en un bastón con punta de hierro que golpeaba el suelo de piedra con un ritmo irregular, como un corazón enfermo. Y fue ese bastón el que, en noviembre de 1581, destruyó lo último que le quedaba. Enviado papal que visitó la corte rusa poco después. Iván encontró a su nuera, Elena Sheremétieva, esposa de su hijo y heredero Iván Ivanovich, en unos aposentos del Kremlin vestida con ropa que el zar consideró indecente. Probablemente una prenda interior ligera, normal para una mujer embarazada en la intimidad de sus habitaciones. Iván la golpeó. La agresión provocó, según algunas fuentes, un aborto. Iván Ivanovich se enteró y confrontó a su padre. El heredero tenía 27 años, era inteligente, capaz, y había demostrado las cualidades que los boyardos necesitaban en un sucesor. La discusión escaló. Las voces retumbaron en las paredes de piedra. Otro improvisado para señalar, como instrumento de intimidación cuando los cortesanos no se movían con la rapidez suficiente, y golpeó a su hijo en la sien. El sonido debió de ser breve y definitivo, el impacto del metal contra el hueso, seguido de un silencio que llenó la habitación como agua helada. Iván Ivanovich cayó al suelo. La sangre brotó de la herida con una abundancia que manchó las baldosas, las manos del padre que inmediatamente se arrodilló junto a él, la ropa de ambos, creando una escena que siglos después el pintor Ilya Repin capturaría en un lienzo que sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras del arte ruso. Iván Ivanovich agonizó durante varios días. Su padre no se separó de su lecho. Como se mece a un niño, repitiendo su nombre con una voz rota que los sirvientes escuchaban a través de las puertas cerradas. El olor de la sangre seca se mezclaba con el del incienso que los sacerdotes quemaban mientras administraban los últimos sacramentos. Cuando Iván Ivanovich murió, algo se apagó dentro del zar que ningún cronista supo nombrar. No fue arrepentimiento, eso vino después, en forma de donaciones masivas a los monasterios y listas de nombres de víctimas por cuyas almas pedía oraciones. Fue algo anterior al arrepentimiento, algo más básico. La comprensión de que había cruzado una frontera desde la cual no existía camino de regreso. El zar más poderoso de Rusia
Tenía 51 años, el cuerpo destruido por la enfermedad y el mercurio, y 3 años de vida por delante. Blancas para ser visible. El fantasma era su propio hijo, y ningún oprisnik, ningún sacerdote, ninguna cantidad de mercurio podía ahuyentarlo. Los últimos años de Iván olían a enfermedad. No a la enfermedad limpia de los hospitales modernos, sino a la enfermedad medieval en toda su crudeza. El sudor ácido de un cuerpo que se pudre desde dentro. El tufo metálico del mercurio que exudaba por los poros, como si la piel misma se hubiera convertido en un mineral tóxico. El hedor dulzón de las cataplasmas de hierbas que los médicos aplicaban sobre las articulaciones hinchadas, con la esperanza menguante de quien sabe que está tratando síntomas, no causas. El Kremlin apestaba al deterioro de su dueño. Iván tenía 52 años en 1582, pero su cuerpo era el de un anciano de 70. La espondilitis había fusionado varias vértebras de su columna, creando puentes de Witte que le impedían girar el cuello o inclinarse sin que un dolor eléctrico le recorriera la espalda. Tiempo habían sostenido con firmeza el bastón de mando y habían firmado con letra enérgica los decretos que reorganizaron un imperio. Estaban ahora deformadas. Los dedos torcidos en ángulos grotescos, las articulaciones inflamadas hasta alcanzar el tamaño de nueces. Para escribir, necesitaba que un secretario le sujetara la mano y guiara la pluma. Lo transportaban en litera por los pasillos del Kremlin. El vaivén de los portadores producía un crujido rítmico en las barras de madera que funcionaba como una especie de reloj. Cada paso, un segundo menos. Desde la litera, Iván gobernaba con la misma intensidad obsesiva de siempre, dictando órdenes, recibiendo informes, interrogando embajadores con una lucidez que desconcertaba a quienes esperaban encontrar a un inválido senil. La mente seguía afilada. Era el recipiente el que se resquebrajaba. Las cartas a la reina Isabel I de Inglaterra se volvieron cada vez más personales, casi desesperadas. A una mujer que no había visto jamás, que le llevaba 3 años, que gobernaba un país protestante desde el extremo opuesto de Europa. La propuesta era absurda desde cualquier ángulo diplomático, pero tenía la lógica interna de un hombre que buscaba una salida, cualquier salida, al laberinto que él mismo había construido. Le pidió también asilo político, un refugio en Inglaterra por si los boyardos lo derrocaban. La reina de los mares rechazó ambas propuestas con una cortesía tan exquisita que casi ocultaba la perplejidad. Iván respondió con una carta furiosa en la que la acusaba de ser una doncella vulgar y de dejarse gobernar por mercaderes. El insulto cruzó medio continente envuelto en el rango de correspondencia diplomática y produjo en Londres una mezcla de indignación y alivio. Al menos el zar todavía tenía la energía para enfadarse. Las fronteras se expandían hacia el este con una inercia que él ya no podía controlar del todo. En 1581, el cosaco Yermak Timofeyevich, un hombre que probablemente era un bandido del Volga reconvertido en conquistador, cruzó los Urales con 840 hombres y atacó el Janato de Sibir. La campaña fue una mezcla de audacia militar y brutalidad que habría hecho sonreír al joven Iván de 1552. Yermak derrotó al Jan Kuchum en la batalla de Chubash Cape, usando armas de fuego contra flechas, una asimetría tecnológica que convertía la batalla en una ejecución. El Janato de Sibir cayó, abriendo las puertas de un continente entero. La noticia llegó a Moscú por etapas, a través de mensajeros que tardaban semanas en recorrer las distancias imposibles del interior ruso. Iván recibía los informes con una satisfacción amortiguada por el dolor y el agotamiento.
cuando alguien lograra gobernar un territorio más grande que toda Europa occidental. En la práctica, Yermak moriría en 1585, ahogado en el río Irtis durante una emboscada nocturna, y la conquista efectiva de Siberia tardaría generaciones. Pero el primer paso estaba dado, y ese paso llevaría eventualmente las fronteras rusas hasta el Pacífico. Las noches de Iván se habían convertido en un territorio de remordimiento y superstición que no se distinguían el uno de la otra. Mandaba a los monasterios listas enormes, sinodiki, con los nombres de las personas que había mandado ejecutar, acompañadas de donaciones generosas para que los monjes rezaran por sus almas. Aquellas listas son documentos extraordinarios. Miles de nombres escritos en columnas apretadas, a veces con anotaciones junto al nombre que describían el método de ejecución. Pero olvidé cuántos. La contabilidad del horror tenía una meticulosidad que resultaba más perturbadora que el horror mismo. En su testamento, redactado en estos años finales, Iván se describió a sí mismo como el pecador más miserable, el más impuro, manchado por el homicidio, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la envidia, la codicia, la rapacidad, el odio, toda maldad. Las palabras tenían el sabor amargo de la sinceridad, o de una sinceridad tan ensayada que había dejado de distinguirse de la actuación. Iván se había pasado la vida oscilando entre la brutalidad y el arrepentimiento como un péndulo que no puede detenerse, y al final ambos impulsos se habían fundido en una aleación imposible de separar. El 18 de marzo de 1584 fue un día como cualquier otro en el Kremlin invernal. Sobre los suelos de piedra que los sirvientes habían fregado con agua y vinagre. El olor agrio se mezclaba con el del incienso perpetuo y el de las pieles que cubrían los muebles. Iván se había dado un baño caliente, uno de los pocos placeres que su cuerpo destruido aún le permitía, y se sentía, según los testimonios, inusualmente animado. Llamó a Bogdan Belsky, uno de sus favoritos, y le propuso una partida de ajedrez. El tablero fue dispuesto sobre una mesa de madera de roble junto a una ventana que daba al patio interior. Las piezas eran de marfil y ébano, gastadas por el uso, con un tacto liso que contrastaba con la aspereza de las manos deformadas del zar. Iván comenzó a colocar las piezas sobre el tablero con la lentitud de un hombre para quien cada movimiento de los dedos es una negociación con el dolor. Dispuso los peones blancos. Colocó las torres en sus esquinas. Tuvo un instante entre el índice y el pulgar. Entonces se desplomó. Cayó hacia atrás, derribando las piezas, volcando el tablero, con los ojos abiertos y la boca contraída en un gesto que los presentes no supieron interpretar como dolor o como sorpresa. Los cortesanos se abalanzaron. Los médicos fueron convocados a gritos que rebotaron por los corredores del Kremlin con la urgencia de campanadas de alarma. Pero cuando llegaron, el zar ya no respondía a los estímulos. Su piel tenía el color de la cera vieja. Su respiración se había convertido en un estertor húmedo que sonaba como el burbujeo del agua en una olla puesta al fuego. Lo tonsuraron monje antes de que su corazón dejara de latir. Era la tradición de los príncipes rusos, morir con el hábito monástico, abandonar el nombre secular y adoptar uno religioso, presentarse ante Dios no como gobernante, sino como penitente. El hombre que mató a su propio hijo con un golpe de bastón murió como el hermano Jonás. El nombre monástico flotó un instante en el aire denso de la habitación como una burbuja en el agua turbia del Moscova. Frágil, absurdo y lleno de una esperanza que nadie en aquella habitación se atrevía a compartir. El tablero de ajedrez quedó en el suelo, con las piezas dispersas sobre la piedra fría.
El rey de marfil había rodado hasta un rincón, separado del resto, inmóvil y derribado como un monumento después de una revolución. Fiódor sonreía. Era una sonrisa blanda, inocente, que se posaba en su rostro redondo como la nieve se posa sobre una piedra sin cambiar su forma. El nuevo zar de Rusia tenía 27 años, una constitución débil, una inteligencia limitada y una devoción religiosa tan intensa que pasaba más tiempo en las iglesias que en las salas de gobierno. Los boyardos, que habían temblado durante 2 décadas bajo el puño de hierro de su padre, observaron al hijo con una mezcla de alivio y de alarma. El alivio era evidente. El monstruo había muerto. La alarma era más sutil. Un país construido sobre el terror necesita una mano firme en el timón, y la mano de Fiódor I apenas podía sostener un cirio. El verdadero poder recayó en Boris Godunov, cuñado de Fiódor y un político de una astucia que habría hecho asentir al propio Iván con aprobación reluctante. Durante los 14 años del reinado nominal de Fiódor, manteniendo la maquinaria del Estado en funcionamiento con la dedicación de un mecánico que sabe que el motor tiene piezas defectuosas, pero logra que siga girando. Pero había un problema que ni la astucia de Godunov podía resolver. El zarevich Dmitri, el último hijo de Iván, nacido de su 6º matrimonio con María Nagaya, un matrimonio que la Iglesia Ortodoxa no reconocía como canónico, vivía exiliado en la ciudad de Uglitz con su madre y sus tíos maternos. Tenía 8 años y era, dependiendo de quién hablara, un posible heredero legítimo o un bastardo irrelevante. La ambigüedad era un arma cargada apuntando al corazón de la dinastía. El 15 de mayo de 1591, la campana de Uglitz repicó con una urgencia que sacó a los habitantes de sus casas y los arrojó a las calles embarradas. El zarevich estaba muerto. Lo encontraron en el patio del palacio con una herida en el cuello. Comisión investigadora presidida por Vasily Shuisky, un hombre cuya objetividad era tan sospechosa como el crimen mismo, concluyó que Dmitri había sufrido un ataque epiléptico mientras jugaba con un cuchillo y se había degollado accidentalmente. La versión popular, que se extendió con la velocidad de un incendio en un bosque seco, fue que Godunov había ordenado el asesinato para eliminar al único competidor de su camino al trono. María Nagaya gritó que su hijo había sido asesinado. Los habitantes de Uglitz, enfurecidos, lincharon a los hombres que Moscú había enviado para vigilar al zarevich. La represión fue inmediata y brutal. 200 familias fueron deportadas a Siberia. La campana que había dado la alarma fue condenada. Le cortaron la lengua, le arrancaron una oreja, la azotaron públicamente y la desterraron a Tobolsk, donde permaneció durante 300 años. Un país donde los objetos eran tratados como personas y las personas como objetos. Fiódor murió en 1598 sin herederos. Con él se extinguió la dinastía Rurik, la casa que había gobernado las tierras rusas durante 7 siglos. Desde los tiempos en que Moscú era un puesto comercial insignificante en un meandro del río Moscova, y Novgorod era el centro del mundo eslavo. 7 siglos de linaje, 168 gobernantes, y todo terminaba en la sonrisa vacía de un zar que prefería las campanas de las iglesias al ruido de los cañones. Godunov fue elegido zar por el Zemsky Sobor, la misma institución que Iván había creado como instrumento de consulta. Gobernó con competencia durante 7 años, pero los fantasmas que Iván había liberado no podían ser controlados por ningún sucesor. En 1601, una hambruna devastadora azotó Rusia. Interpretaron como castigo divino. Las estimaciones hablan de 2 millones de muertos, 1/3 de la población.
El olor a pan se convirtió en un recuerdo, sustituido por el hedor de los cadáveres que se amontonaban en las calles de Moscú y que los supervivientes no tenían fuerza para enterrar. Y entonces apareció Dmitri. No el zarevich muerto en Uglich, sino un hombre que afirmaba ser él, un monje renegado, probablemente llamado Grigori Otrepiev, que convenció al rey de Polonia y a varios magnates lituanos de que era el hijo de Iván IV, milagrosamente salvado del asesinato. Cruzó la frontera en 1604 con un ejército polaco y cosacos ucranianos, y en 1605, tras la muerte súbita de Godunov, entró en Moscú y se sentó en el trono de su supuesto padre. El falso Dmitri duró un año. Fue asesinado por una conspiración de boyardos. Su cuerpo fue quemado y las cenizas disparadas desde un cañón en dirección a Polonia. Y luego un tercero. Cada uno arrastraba consigo ejércitos de aventureros, cosacos y campesinos desesperados que buscaban en el fantasma de un zarevich muerto la promesa de un orden que Iván había destruido. Lo que siguió es conocido como el período tumultuoso, Smutnoe Bremia, y fue la peor catástrofe que Rusia sufrió entre la invasión mongola del siglo XIII y la revolución de 1917. Invasión polaca, invasión sueca, guerras civiles simultáneas, hambruna, epidemias. Un ejército polaco ocupó el Kremlin durante 2 años. Los boyardos ofrecieron la corona al príncipe polaco Vladislao. Rusia estuvo a punto de dejar de existir como Estado independiente. Solo en 1613, cuando una milicia popular liderada por el comerciante Kuzma Minin y el príncipe Dmitri Podsharsky expulsó a los polacos de Moscú, el caos cesó. Años, cuyo principal mérito era ser lo suficientemente insignificante como para no amenazar a ninguna facción. Los Romanov gobernarían Rusia durante 304 años, hasta 1917. Pero los cimientos de su poder, el absolutismo autocrático, la concentración total de la autoridad en un solo individuo, la identificación del Estado con la persona del gobernante, eran los mismos que Iván había establecido. Siglos después, otro gobernante de Rusia reconoció en Iván a un antecesor espiritual. Iosif Stalin encargó al cineasta Sergei Eisenstein una película sobre Iván el Terrible. La primera parte, estrenada en 1944, glorificaba al zar como un unificador necesario que había sometido a una aristocracia rebelde en nombre del Estado. Stalin la aprobó con entusiasmo. La segunda parte mostraba la paranoia, la crueldad, los oprichniki como instrumento de terror. Stalin la prohibió. Registrada. Pero hay que mostrar por qué era necesario ser cruel. Hoy, en la ciudad de Oriol, existe un monumento a Iván IV inaugurado en 2016. Es el primer y único monumento público al zar del terror en toda Rusia. La estatua de bronce lo muestra a caballo, con una cruz ortodoxa en una mano y una espada en la otra, el doble símbolo de fe y fuerza que Iván habría aprobado. Cuando fue inaugurado, hubo protestas. También hubo aplausos. El debate que Iván inició sigue abierto en cada generación de gobernantes rusos. Cada uno se mira en el espejo de aquel zar de ojos hundidos y barba rojiza y se hace la misma pregunta. ¿La mano dura es necesaria o destructiva? ¿El orden justifica el terror? ¿El Estado tiene derecho a devorar a sus propios hijos y con ello garantiza su supervivencia? La respuesta cambia según quien gobierne. Sobre la nieve de Novgorod. La Catedral del Arcángel Miguel descansa en el corazón del Kremlin con la pesadez de un cofre que guarda algo que nadie quiere abrir. Sus muros blancos han absorbido 5 siglos de heladas, de lluvia ácida,
de los pasos de millones de turistas que pagan su entrada y caminan entre las tumbas de los zares con la reverencia automatizada de quien visita un museo. El aire dentro huele a pintura restaurada y a silicona de conservación, un olor moderno que ha reemplazado al incienso y a la cera de abeja que los saturó durante 400 años. La tumba de Iván IV está junto a la de su hijo, padre e hijo, separados en vida por un golpe de bastón, reunidos en la muerte por la geometría implacable de una cripta que no distingue entre el verdugo y la víctima. Las lápidas de piedra son idénticas en tamaño y en forma, y los turistas que se detienen frente a ellas rara vez se fijan en la proximidad. No saben que están mirando el punto exacto donde la culpa se convirtió en piedra. Fu ruge con el tráfico de una megalópolis de 12 millones de habitantes. Las torres de cristal del centro financiero se reflejan en el Moskova, el mismo río que en 1571 hirvió con los cuerpos de los que huían del fuego tártaro. La Plaza Roja, donde Iván pronunció su discurso de arrepentimiento ante un pueblo cubierto de ceniza, es ahora un escaparate de turistas y selfies, y la Catedral de San Basilio, aquel monumento imposible a la conquista de Kazán, vende imanes y tazas con su silueta en la tienda de souvenirs de la planta baja. Pero hay algo que no se vende en las tiendas y que tampoco aparece en las guías. Algo que flota en el aire de los pasillos del Kremlin cuando los turistas se han ido y los vigilantes apagan las luces de las salas de exposición. Las paredes de su fortaleza, como una grieta que ningún restaurador puede sellar. ¿Cuánto de lo que construimos sobrevive a lo que destruimos para construirlo? Iván construyó un imperio y destruyó todo lo que lo hacía habitable. Conquistó territorios y perdió la capacidad de dormir en ellos sin escuchar gritos. Creó instituciones que sobrevivieron siglos y mató al hijo que debía heredarlas. Su legado es una paradoja sin solución. El mismo hombre que modernizó Rusia la hundió en el caos que casi la aniquiló. Y la respuesta a esa paradoja no está en los libros de historia, ni en las estatuas de bronce, ni en las películas de Eisenstein. Está en cada persona que alguna vez ha confundido el control con el amor, la fuerza con la razón, la obediencia con la lealtad. El eco del trueno se apaga, pero la tormenta que lo causó sigue girando en algún lugar, buscando un lugar donde descargar.